que vamos a dar comienzo en esta mañana de culto. Vamos a entonar dos cantos en este momento. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a entonar estos dos cantos. Vengo aquí. Capital de Cristo. Gloria
Bendito Dios, gracias, Padre, por permitirnos un día más, un domingo más, Padre, estar en tu casa, Señor. Alabándote, bendito Dios, porque eres digno de toda alabanza y toda gloria, Señor. Queremos que en esta mañana también perdones nuestros pecados, Señor, y que todo lo que hagamos, Padre, pueda llegar a el trono de tu gracia. Gracias, bendito Dios, por tener amor para con nosotros, paciencia para con nosotros, Padre. De igual manera te pedimos también, Señor, que tú guíes el camino también al pastor, Señor, que nos viaje hoy, Señor, te pido que tú lo lleves tú bien a la iglesia donde él va, Señor, y nuevamente lo traes esta mañana acá. Le damos la gloria y la honra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a leer entonces la palabra de Dios sentados, hermanos, vamos a leer en esta mañana la palabra de Dios. Vamos al libro de Isaías, capítulo 25. Isaías 25. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Dice: cántico de alabanza por el favor de Jehová. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, y alcanzaste de los extraños, para que no sea ciudad y nunca más sea reedificada. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robustas. Porque usted fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en persecución, refugio contra el furioso, sombra del calor, porque el espíritu del viento es como el fuego contra el fuego. Como el calor en el lugar seco, así humillará el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nubes harás marchitar el renuevo de los robustos. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares y frutos, banquetes de vino refinado, de huesos de vino purificado. Y desplegará en este monte la cubierta donde está cubierto todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los ojos, y traerá el fuego de toda la tierra, porque Jehová lo ha hecho. Y se dirán en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, que hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová se posará en el monte, Jehová será hallado en su mismo sitio, como el que se arroja la vaca en el lugar. Y extenderá su mano por el medio de él, como la extiende el nadador, para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Y hallará la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Amén, hermanos. Dios de su palabra, vamos a continuar
contentos de estar un domingo más en la casa de Dios. Amén. Ok, hermanos, todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Y vamos a entonar el canto, pero no nos vamos a saludar. Nada más vamos a entonarlo. Y nos vamos a decir bienvenidos. Alguien trae algo para agradecerle a Dios, unas palabras, por la bendición de esta semana, y algo para agradecer a Dios. Hermanos, tienen el tiempo. Hermana Joaquín. Yo le agradezco a Dios la vida que me pasa la vida, el sustento, el cuidado de mis hijos, la vida de mis hermanos, y a mi sangre. También le doy gracias por un día más de vida y por su misericordia. Amén. Hermana. Yo le doy gracias a Dios por nuestra vida, la salud, porque siempre Dios es amoroso con cada uno de mi familia, mis hijos, mis nietos. Le doy gracias a Dios porque si no nos falta nada, es gracias a Dios. Amén. ¿Y es? ¿Hay más? Martín. ¿Alguien más, hermanos? Ok, pues también doy gracias a Dios en esta semana, también estoy agradecido con mi trabajo, mi salud, de igual manera también de la semana, el domingo pasado, tuvimos que nos guardar en su lugar. Y nuevamente, pues ya no estaré acá, estoy acá por un momento, por eso en lugar de mi trabajo. Doy gracias a Dios porque todavía me permite ver y esta tiene salud de él. Ya tiene su edad, pero está todavía, como se dice por allá, macizo todavía para seguir trabajando en el ministerio. Tengo todavía las fuerzas, para poder seguir trabajando 5 o 6 años. Pero eso ya es decisión de Dios, es decisión de Dios. Ok, hermanos, pues así doy gracias a Dios y vamos a continuar con la prédica también en este momento. Vamos a... El pastor es famoso hoy, lo vamos a ver por la piel de este mundo. Ok, vamos a continuar con la predicación. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Nuevamente un gozo poder verles, aunque no esté presente. De verdad es un gozo que hayan podido llegar a la casa de Dios. A través de este medio, pues estoy comunicando y estoy tratando de nuevamente compartir el mensaje. Tal vez se preguntarán por qué mi ausencia. No les mencioné a los hermanos, a excepción de una persona. Lamentablemente tuve que salir porque me invitaron a predicar y estuve buscando, llamando uno que otro pastor y nadie pudo auxiliarme para cubrir mi tiempo. Pero luego pensé, bueno, pues todos tenemos responsabilidades y pues el tiempo está metido. Lo que hice fue hacer esta manera de compartir el mensaje. Así que les agradezco que estén aquí nuevamente en la casa de Dios.
Siempre el propósito es poder seguir aprendiendo, seguir escudriñando la palabra. Así que no se desanimen, yo estaré el próximo domingo, aún en la transmisión de la tarde será de esta manera, y esperando que todos se conecten, esperando que ahora que ustedes están aquí presentes, viendo presencialmente el tiempo de alabanza que hemos empezado, el tiempo ahora que nos toca, que es el mensaje, que puedan estar atentos. Y también para los hermanos en la transmisión, que nos están ahora nuevamente pues siguiendo o conectándose, pues igual puedan estar atentos en cada parte o tiempo que compartimos. Bueno, sin darle más vuelta al punto, vamos a entonces a hacer una oración para empezar nuestro tema. Oramos. Padre Celestial, gracias nuevamente por la oportunidad, por el cuidado, la dirección, sobre todo, Padre, el que ha sido presente en nuestra vida cada día, cada momento. Sabemos siempre, Padre, de antemano que tenemos pruebas, que hay tentaciones, obstáculos, pero eres grande, Padre, que tú nos darás todo lo necesario para seguir siempre adelante. Bendice, Señor, a todos los hermanos presentes, a cada familia, a cada hogar, Señor, que ha podido tomar el tiempo, o sea, presencialmente, o sea, a través de la transmisión, para poder escuchar, Padre, para poder estar aquí, animándoles siempre y rogando, Padre, por sus corazones estén dispuestos a que tú mores, actúes, Señor, moldees, para que todo sea para agradarte ante todo. Gracias, Padre, por los que pudieron llegar. No sé el número, Padre, pero sé que los que están, Señor, es porque quieren escucharte. Padre, por los que también nos están escuchando en la transmisión, también no sé el número, Padre, pero sé que aquellos que han tomado este tiempo para prepararse, tener la vestimenta adecuada, tener todo lo necesario en mano, su Biblia, libreta de apuntes, el corazón dispuesto, los oídos atentos, su mente, Señor, aún abierta a escuchar, a retener tu palabra para que tú puedas actuar dentro de cada uno. Gracias, Padre. Todo esto, Señor, lo rogamos y te lo pedimos. Y a nosotros, Padre, a la familia, a tu siervo, Padre, te pido que nos sigas cuidando, aún en el viaje que tuvimos que hacer para llevar tu palabra. Y, Padre, para con el fin de siempre animar a estos lugares donde no tienen un pastor, donde carecen, Padre, y que podamos ser siempre la forma o la manera en cómo poder compartir siempre tu mensaje. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Muy bien, hermanos, pues quiero decirles, el último domingo que compartimos el estudio acerca de lo que hemos estado llevando, el libro, recuerden que es Animados en Cristo, el material que hemos estado manejando, Animados en Cristo. El último domingo, que fue el 11 de abril, pudimos compartir lo que era el tema, hablando acerca de las peticiones de Pablo. Vimos la segunda petición, lo cual, si recordamos o haciendo un pequeño repaso, vimos anteriormente estas primeras dos peticiones que Pablo expuso a la iglesia de Corinto. La primera es ruego por el aprecio, donde él estaba nuevamente animando a la iglesia de que se dieran cuenta lo mucho que Pablo amaba a la iglesia, amaba a la congregación. Hoy podemos decir, los pastores debemos tener también ese estímulo, ese afecto a la iglesia, a la congregación. Recuerden que Jesucristo le dejó muy claro a Pedro de que si me amas, Pedro, apacienta mi grey. Si me amas en verdad, Pedro, debes tomar esto ahora como una gran responsabilidad, como si fueras tú realmente representando a Cristo. Es decir, que mostrara el afecto, el amor, la preocupación, la dedicación a la iglesia. Y esto es lo que estaba nuevamente Pablo tratando de mostrar y de hacer ver a la iglesia. La segunda es ruego por la separación. Esto, en el punto, entendiendo y recordando, abarcó de que nosotros debemos alejar de nuestra vida todo lo que no nos acerca a Dios. Aún siendo cristianos, tenemos muchas batallas, muchas luchas día a día. Miren, hermanos, ustedes saben y hemos dado ejemplos de ello y de uno y de otro pecado que muchas veces en la vida de los cristianos siguen presentes. La mentira, el orgullo, el resentimiento, la molestia, la envidia. Y podemos seguir hablando de una lista larga de cuántos pecados aún en la vida del creyente tiene. Es triste verlo, es triste saberlo y es triste aún no reconocerlo.
como pastores, líderes o hermanos en Cristo, también estamos aún a la vista de Satanás. Estaba hablando esta semana con una hermana y ella me estaba diciendo, hemos orado por ella, por la relación con su hija. Y esta hermana me dice lo preocupada que estaba, lo afligida que estaba y que ella a veces no sabía si la reacción que tenía o que ella mostraba a su hija era la adecuada. Yo le dije una ocasión, cuando hablé con ella, le dije, hermana, usted tiene que permitirle a Dios que Él controle su vida y Él le va a mostrar la reacción. Como madre a veces nos preocupamos cuando nuestros hijos no están haciendo algo bien o cuando su vida no la están llevando por un buen camino. Cuando nosotros queremos decirle a nuestro hijo, aconsejarle a nuestra hija, animarlo, con tal de decirles qué es lo correcto, lo bueno, lo sano, a veces los hijos se tienen una manera de decir, no, oye, yo sé lo que hago, yo sé que sí estoy bien. Pero como padres a veces también tenemos una mala reacción o a veces no sabemos cómo comunicárselo. Pero cuando dejamos a Dios que controle nuestra vida, créame, hermano, hermana, Dios va a saber qué palabras usar, qué reacción, qué actitud tener para poder. No estoy diciendo que seamos padres modernos que lo permitan todo, que a todo le digamos sí, no. Es claro la Biblia cuando dice que debemos disciplinar a sus hijos. Hoy los padres modernos o la sociedad o el mundo dice que la disciplina no, porque puede traumar al hijo, puede dañar al hijo. Miren, yo vengo de una familia donde la disciplina no carecía, era fuerte, era firme. Mi papá sobre todo y más aún mi mamá. Pero yo no estoy traumado. Y así muchos pueden decirnos, darme un testimonio de que han tenido padres que han sido disciplinados en la educación y no son traumados. Es decir, que hoy en día estamos confundiendo la palabra libertad, la palabra libertinaje, confundiendo la palabra disciplina o el permitir, palabras realmente que tienen una definición cada una, pero que la hemos asociado, confundido y hemos creado algo que no es correcto. Entonces, esto es a lo que Pablo decía en una rueda de separación, de que nosotros debemos apartar de lo que nos agrada, de que debe haber una disciplina en nuestra vida. Si somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios, debemos mostrar, recuerda el pasaje central en 2 de Corintios que mencionaba 5:17, que si somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Es decir, que debemos mostrar realmente a quién ahora pertenecemos, quién mora dentro de nosotros. Temas anteriores que he explicado los miércoles en el culto de oración, cuando un cristiano debe ser de verdad lleno de un buen testimonio, de Espíritu Santo y sobre todo de sabiduría de Dios. Pareciera que somos nosotros muchas veces como el pueblo de Israel, escuchando a Dios, viendo lo que Dios hace, pero aún así somos necios en el corazón. Bueno, esto es lo que fue un breve repaso de lo que hemos visto. Hoy vamos a ver nuevamente el estudio en el libro de Animados en Cristo, basado en el libro de la Biblia, que es en 2 de Corintios. Hoy estamos adentrándonos en el capítulo 7, vamos a ver los versículos 2 al 16. El versículo 1 fue parte de la segunda petición de Pablo, así que vamos a concentrarnos en este punto. Voy a pedirles, hermanos, que abran en su Biblia el pasaje para leer, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 2 al versículo 16. Ahora, domingos anteriores, hablando a principio de este mes de abril, que terminó el día prácticamente del viernes, les dejé un reto de empezar a leer la Biblia basado en el libro de Hechos, un capítulo cada día. Yo al inicio no me pude enfocar, luego ya me emparejé y así. Esta semana pues nuevamente estoy esperando que ya hayan podido avanzar, algunos terminar porque ya debimos concluir. Pero bueno, el punto es que este domingo pues no puedo estar presente para poder verificar, pero yo espero que sigan llevando la lectura. Si no lo has terminado, sigue, hermano, tienes esta semana más, esperando que este próximo domingo que yo ya esté presente, puedan decirme qué algún capítulo, qué versículo les llamó la atención.
y podamos continuar con la lectura. Y si ya hemos concluido la mayoría, el libro de Hechos, pues vamos a pasar al siguiente libro. Esperando, si necesitan hojas, en la parte de atrás, como siempre, en la mesa, a la entrada o a un costado de la entrada, vamos a tener hojas extras para las personas que necesiten para apuntar el capítulo, el versículo que llama su atención. Muy bien, pues en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 2 al 16, voy a leerlo yo en voz alta, porque no pude ponerme de acuerdo con ustedes para sincronizar y leerlo de una manera alterna, pero yo creo que en el próximo tiempo que hagamos algo así, similar, lo vamos a alternar. Pero mientras lo voy a leer yo en voz alta, paulatinamente, es decir, respetando los signos, las comas, los puntos, para que sea entendible lo que voy a leer. Y también esperando que me puedan seguir con la vista, presten atención a cada palabra. Y si alguien quiere animarse a seguir la lectura con voz, también, pues adelante. Siempre es de verdad una bendición. Muy bien. Voy a leer el pasaje. Dice la palabra de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir, para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Bueno, la tercera petición, el tercer punto que hoy vamos a estudiar es algo breve, pero concisa, es decir, directa, ahora sí, corta, muy breve en lo que se refiere a la explicación. El tiempo de prédica no va a ser mucho, pero quiero que para ustedes sea entendible. Quiero que realmente esto entre y se retenga en cada uno de sus vidas. No por el hecho de que yo lo digo, porque lo predico, no, sino porque es algo que Dios estima, asentó
escribió a través o nos mandó a través, yo creo que fue algo que realmente nos debe siempre hacer en nosotros, ese regocijo, ese ahora sentir de apreciar la palabra de Dios. No porque lo haya escrito Pablo, pero Pablo escribiéndolo, pero es algo que Dios perdón la palabra, algo que Dios le escribió, le mandó que nos comunicara para nuestro tiempo. Aunque es algo referente al tiempo de Pablo, algo referente para la iglesia de Corinto, pero también es algo para nosotros hoy en día. Mira, te dije, va a ser breve y voy a hacerlo de verdad breve. El punto, que es muy directo, es que Dios nos enseña en esta mañana que la tercera petición de Pablo debe haber, como dice el punto, es un ruego por la reconciliación. Las primeras dos peticiones fue un ruego por una separación. Esta es la segunda, pero un ruego por el aprecio que Pablo le mostraba a la iglesia, un ruego por la separación de un mundo que no ayuda al creyente o a la iglesia o los hermanos o la familia, algo que de verdad no te permite acercarte a Dios. Entonces Pablo pedía que nos separáramos de eso. Ahora Pablo está diciendo una reconciliación, un ruego por la reconciliación. ¿Pero a qué se está refiriendo? Algo que nosotros debemos entender. Pablo, para poder ser muy directo, había escrito una carta a la iglesia de Corinto. Él había sido muy directo en esta carta. ¿Qué quiero decirte? Pablo mandó una carta, si quieres leerlo conmigo, versículo 8, en el capítulo 7 que acabamos de leer, dice así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. El autor del material dice así, esto es lo que él escribió y está bien, es su punto de vista. No estoy diciendo que estoy en contra de lo que él escribe, pero yo puse mi punto de vista. Pero dice así: Pablo les había escrito una carta muy severa, entonces lo había lamentado. ¿Qué quiere decir? La carta que Pablo mandó fue dura, fue muy estricta, pero creo que después de haberlo pensado, Pablo dijo, pues bueno, creo que no fue lo adecuado, fue muy, muy severo. Pero mira, esta carta, a pesar de que haya sido severa, para mí yo creo que fue que contuvo mucha disciplina. Y lo que hoy podemos decir que nos hace falta a nosotros los cristianos, disciplina en nuestra vida, disciplina en nuestra manera de comer, disciplina en nuestra manera de vestir. No estoy criticando a nadie, pero a veces somos cristianos y no vestimos de una manera adecuada. No critico ni señalo a nadie, pero debemos mostrar una gran diferencia. Tampoco estoy diciendo que seamos monjes o monjas, no. Hay un punto. Hay creo que una manera de vestir adecuada, agradable. Una manera que debemos marcar nosotros los creyentes, aún en la manera de comer. También debemos tener disciplina en nuestra manera de hablar, disciplina en nuestra manera de pensar, de expresar, y podemos tocar varios puntos. Lo que quiero ser preciso y directo es que nosotros carecemos de mucha disciplina como creyentes, como cristianos. Es por eso que Pablo, cuando supo del problema que había en la iglesia, de que había una familia causando problemas, causando división, que los hermanos habían permitido que entrara un grupo judaizantes con una doctrina que era realmente mala, que no era una sana doctrina. Entonces todo esto Pablo lo asentó en una carta mandándosela a la iglesia para decirles, hey, ¿qué está pasando? No sé qué palabras exactas, pero algunos versículos son los que nos muestra de lo que Pablo tal vez escribió o asentó en la carta por la preocupación, por el aprecio, por el que haya una separación de la vida antigua, pasada, con la vida nueva como cristiano, creyente. Por eso él mandó esta carta. Y déjame decirte, fue una carta de mucha disciplina. Pero aunque la carta causó tristeza, como bien dice aquí en el versículo, dice acá,
Aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿Qué quiere decir? La carta, por la disciplina, por la severidad que tenía, aunque la carta causó tristeza, fue para Pablo una carta de gozo, porque hubo arrepentimiento en los corazones, en la vida de los hermanos de la iglesia de Corinto. Hoy quiero decirte, no sé el tiempo que me lleve, pero quiero ser corto. Pero quiero que nosotros entendamos, a veces la iglesia, a veces el hermano, a veces la hermana, a veces la familia, a veces el joven, aún a veces hasta el pastor, aún a veces hasta el líder, o aún a veces hasta el ujier o el diácono, cualquiera en la iglesia, pero que sea creyente, que sea un cristiano, cuando lleva una vida muy variante, o una vida que permita que el mundo influya en su vida, o permita que Satanás ponga no solo siempre el obstáculo y permita que esto le perjudique en su vida, o que sea un creyente que deje realmente ser controlado por su carne, necesita disciplina. Necesitamos disciplina. Se imagina que de repente llega una carta a la iglesia bautista peninsular diciendo: hermanos, pastor, nos hemos enterado de tal circunstancia o tal actitud o tal problema. Estamos solicitando un remedio, etcétera, etcétera. ¿Cómo responderíamos? No tenemos nosotros a quién rendirle, ni a un otro pastor. Tenemos un pastor fundador, el pastor Donaldo Carmen. Yo ahora soy el pastor que está al frente de la iglesia y Dios nos ha permitido tener aquí la iglesia por 6 años al frente conmigo. La iglesia realmente ha estado aquí, creo que ya ese año nos permite cumplir 19 años, si no me equivoco. Pero el punto es que nosotros no necesitamos darle o rendirle cuenta a una persona. Nosotros le rendimos cuenta a Dios directamente por cada uno de nuestras vidas. Tú le rindes cuenta directamente a Dios. Así yo le rindo directamente cuenta a Dios. Yo también voy a rendir cuenta como pastor de la iglesia por la vida de cada uno de ustedes. Por eso si yo me preocupo, si yo te digo, hermano, hermana, ¿qué pasa? Oye, ¿cuándo vienes a la iglesia? Es porque me preocupa el no verte, el no saber qué está pasando. Ahora, yo no voy a estar allí atrás de ti. Yo creo que todos somos adultos, somos conscientes, pero aún seguiré tratando de animarte, no ser un fastidio, pero sí ser alguien consistente en decirte: hey, te está hablando Dios. ¿Cuándo vas a estar nuevamente a la iglesia? ¿Cuándo vamos a estar nuevamente? Así que, hermanos, permítanme. Seguimos. El punto es que cuando Pablo escribió la carta y le hizo ver la circunstancia a la iglesia, pues la iglesia tuvo una buena reacción. Él se dio cuenta que aunque les causó un poco de tristeza, yo creo que tuvieron varias emociones, molestia, enojo, lo que fuera, pero también les entristeció, yo creo. Pero dentro de todo eso, la carta causó gozo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: wow, aunque lo lamenté, pero me di cuenta que fue una buena manera, una buena reacción, porque dice el versículo, porque dice: no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Versículo 9, síganme con la vista, dice: ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, es decir, que hayan sido tristes, sino porque fuisteis de verdad entristados, contristados, como dice la palabra, para arrepentimiento. Hasta este punto. Para arrepentimiento, como te dije, en mi punto de vista, en mi parecer, fue de gozo porque hubo arrepentimiento. Pero déjame decirte a lo que añado, pero no fue un arrepentimiento pasajero, fue un arrepentimiento real. La disciplina que se les dio, que se le comunicó a través de la carta, les abrió los ojos, el corazón, el alma, la mente, les abrió realmente
el que ellos hayan entendido el peligro, el que estaban llevando por jugar con el pecado. La disciplina allí fue algo necesario y esencial en la iglesia, en la congregación de la iglesia de Corinto. Repito, es algo que también nosotros hoy en día necesitamos y mucho más en las familias. Lamentablemente y tristemente en el mundo, hay familias que han sacado a Dios completamente de su hogar, de su familia, y esto les ha causado que no sepan llevar la educación, llevar la unión, llevar la dirección, llevar la voluntad de Dios. Es necesario que tengamos a Dios en nuestra vida, que busquemos siempre que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Es por eso que necesitamos realmente disciplina. Entonces, la disciplina que vino, que fue comunicada a la iglesia, causó en ellos un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento pasajero, sino uno real. ¿A quién me refiero? Hoy en día podemos decir, Dios, perdóname, me equivoqué, perdóname porque hice este pecado, perdóname porque... Pero saliendo de la iglesia, terminando la oración, a los pocos segundos, a los pocos minutos, al poco tiempo, al poco día, al poco días de la semana, volvemos a hacer el pecado. Volvemos a seguir pecando. Volvemos a tener la misma actitud. Volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué quiere decir? No fue algo real. Cuando dice la Biblia, si ustedes buscan el versículo aquí tal cual como es, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira, te voy a dar los puntos que dice lo que realmente debemos sacar en este versículo. Es decir, tener una conversión, tener una convicción, que todo ahora es nuevo, es real, una segunda oportunidad, eres un hombre nuevo, debe haber una renovación, no solo exterior, sino aún en lo interior, una renovación, en pocas palabras, espiritual. Debe haber una regeneración en tu vida, porque el Espíritu Santo ahora mora dentro de ti y te va a guiar, te va a recordar, te va a animar, te va aún a redarguir. Pero todo esto, si tú realmente estás en Cristo y le permites a Dios, le permites al Espíritu que Él te muestre y te discipline, te corrija, te instruya, te dirija. Y vas a ver que el arrepentimiento que realmente has dado, has sentido, va a ser real, no va a ser pasajero. Pero si eres un creyente que realmente por un breve momento te arrepientes, pero luego continúas, entonces tu arrepentimiento es pasajero. A lo que yo quiero decirte o hacerte una pregunta. Voy a leerte antes de hacerte la pregunta lo que el autor estaba diciendo en este punto. Mira, dice así. Esto hizo que Pablo se regocijara. Su arrepentimiento no era un lamento pasajero, era que proviene de Dios. Y esto nos da a entender que produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual, como dice la Biblia, no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Aquí en el mismo pasaje, buscándolo, si lo quieres leer conmigo, dice versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Estamos hablando que el arrepentimiento que tuvo la iglesia fue algo real. En ese momento no era un arrepentimiento que fue de un momento. Fue un arrepentimiento que de verdad mostrara un cambio. Y lo vio Pablo, por eso se regocijó más, cuando visitó Tito la iglesia. Y cuando Tito visitó la iglesia, para sorpresa, lo apreciaron, lo acobijaron. Dice el versículo, sin equivocarme, 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Es decir, a pesar de lo que yo entiendo, y tú en esta mañana debes entender, Pablo era muy claro.
a pesar de lo que entendamos, Pablo tenía una preocupación. Pablo amaba la iglesia. Pablo quería que la iglesia de verdad corrigiera su manera de vivir, su manera que estaba llevando su vida cristiana. Pero él escribió la carta para poder decirles con disciplina lo necesario que tenían que hacer, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar de cada uno de ellos. Entonces mandó esa carta con disciplina. Pero tal vez en ese momento llegó Tito de visita, la iglesia recibió la carta, entendió, y cuando Tito estuvo allí o de repente llegó después de la carta, no sé el tiempo, pero mostró ahora un afecto a Tito, porque entendieron la disciplina, la carta, recordándoles la palabra de Dios, recordándoles la importancia de ser una nueva criatura. Y en respuesta a eso, tal vez Pablo, sin saber todavía lo que ellos hicieron con Tito, o la manera en que recibieron a Tito, pues andaba preocupado. Y cuando llegó, él vio todo esto, entonces se regocijó. O tal vez le mandaron una carta después y le dijeron, mira, esto pasó con Tito. Pero el punto fue que Pablo se dio cuenta que la primera carta que les mandó a ellos con disciplina, pudieron mostrar un arrepentimiento real. A lo que ahora quiero decir para ser más breve y preciso. Tengo una pregunta. ¿Nosotros los cristianos necesitamos arrepentirnos? No para salvación, porque bien dice la Biblia que el arrepentimiento que viene de Dios es para nuestra salvación. Pero hablando de nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida de cada día, quiero hacerte la pregunta. ¿Necesitamos nosotros arrepentirnos a veces? ¿Siempre? ¿Qué piensas? Mira, si somos salvos, obviamente no para salvación, pero hay una diferencia de la palabra arrepentimiento en la salvación y arrepentimiento en nuestra vida pecaminosa. Porque aún siendo salvos, déjame decirte, y si tú no sabías o lo habías olvidado, el hecho de que somos salvos, eso no nos quita que tengamos un lado pecaminoso. Esto no evita que tú y yo podamos llegar a pecar o seguir pecando. Esto ya depende de ti y de mí. Esto ya depende de que le permitamos a Dios o al Espíritu Santo que controle nuestras vidas. ¿Nosotros los cristianos necesitamos arrepentirnos? ¿Cuál es tu respuesta? Mira, dice el pasaje, porque la tristeza que es según de Dios o según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia, de la congregación, de los hermanos de Corinto? Ve qué dice, versículo 11. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Es decir, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Versículo 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió al agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud de que tenemos por vosotros delante de Dios. El creyente necesita arrepentirse. Hay un debate o una duda acerca de que si Judas se arrepintió, si fue salvo. Algunos dicen que no, porque no fue al cielo, no está con Dios, porque se suicidó. Mira, este autor tiene una idea, tiene un punto de vista que realmente es algo similar a lo que yo tengo. Tal vez nunca me has hecho la pregunta si Judas está con Dios o no está, si se suicidó y eso le impidió. Mira, lo voy a leer tal cual porque es así como yo también opino. La diferencia, para entender del arrepentimiento, a lo que decimos, si necesitamos arrepentirnos, el arrepentimiento para salvación es una cosa y el arrepentimiento en nuestra vida pecaminosa es otra. Para entender, ve,
La diferencia se ve en Judas y en Pedro. Judas se arrepintió, claro, pero se arrepintió y se llenó de remordimiento, por eso se fue y se suicidó. Pero mientras que Pedro lloró y se arrepintió de su caída. ¿Qué quiere decir? Pedro negó a Jesucristo, se arrepintió. No sé realmente el daño que él hizo al negar o la consecuencia que él hizo o que él tuvo que afrontar por haber negado a Jesucristo fue fuerte, fue grande, sí. Pero lo lamentó, lo lloró, lo expresó y se arrepintió realmente. Y esto lo motivó a empezar a poner su vida delante de Dios con rectitud, delante de Jesucristo, para llevar y predicar y llevar la palabra de Dios a todos. Aún hasta lo último de su muerte, para él fue una indignación si lo mataran crucificado como a Jesucristo. Por eso él pidió que lo crucificaran de cabeza. Él no se sentía digno porque había arrepentimiento y eso lo mantenía firme en su convicción en hacer bien las cosas para Cristo. Por eso, este es el punto. Nosotros los cristianos necesitamos arrepentirnos. Déjame decirte, Pablo busca una reconciliación de la iglesia con Dios. Nosotros debemos igual tener esa manera de pensar o de sentir, de tener una reconciliación con Dios todos los días de nuestra vida. Y te voy a decir por qué. Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, o hemos pecado o hemos ofendido a Dios cada día. Y no estoy señalando y diciendo, hermano, tú tuviste un pecado en tu vida, pecado, mataste a alguien, robaste a esto, robaste a aquello. No. A veces por tomar decisiones o por tener una pequeña o una gran actitud que no es la actitud de un cristiano, de un creyente, no estamos agradando a Dios. Nos estamos de verdad dejando que nuestra carne nos controle y desagrademos a Dios. Los últimos temas que hemos predicado en la iglesia, o los últimos puntos que hemos hablado en la iglesia, va en el punto de que debemos llevar una vida ya agradable para Dios. ¿Y por qué lo digo? Mira, no estoy justificando ni justificándome que porque soy pastor yo tengo una vida agradable a Dios. No. También soy un ser humano como cualquier otro. Todos los que están presentes aquí somos seres humanos y tenemos errores. Somos imperfectos. Y eso debe hacernos conscientes de que en cualquier momento podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos pecar. Por lo cual debemos siempre estar reconciliándonos con Dios. ¿Te acuerdas de Job? Vamos a buscar en el libro de Job. En el capítulo 1. Siempre uso este ejemplo porque es algo que debemos nosotros adoptar y siempre tener en cuenta. Muy bien. Si pueden buscarlo en Job capítulo 1. Dice el siguiente versículo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué uso este versículo? Porque deja muy en claro y muy a la vista cómo debe ser un cristiano. Perfecto. ¿Perfecto en qué término? No que no se equivoca, no que llega a fallar, no. Perfecto porque lleva una vida que agrada a Dios. Era recto delante de Dios. Era temeroso de Dios. Pero algo que recalca más las últimas palabras, creo que son 3. Apartado del mal. Me topé con una persona y me dice así. No voy a decir nombre ni señalar. Pero me dice así. Mire, pastor, vea esta planta. Ok, veo la planta y me la muestra, yo la veo, se ve muy bonita, pero nunca había visto ese tipo de planta. Me gustó mucho. Y me dice, me la robé.
En mi mente, yo, ups, y entre risa, y que me perdone Dios, pero me gustó la planta. Tiene muchos. Ok. ¿Cuál es el punto acá? Así como podemos robar, podemos pensar algo mal, podemos decir algo malo, podemos sentir un resentimiento, un odio, un orgullo, una envidia, lo que fuera. Esas cosas son algo que no nos, de verdad, nos va a servir en nuestra vida. No nos va a acercar a Dios, es todo lo contrario. Y todo eso es algo malo. Todo eso debemos estar apartados. Por eso dice aquí, apartado del mal. Pero mira, algo que me gusta que Job decía claramente era, dice el versículo 5, si quieres leer. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, esto Job, sus palabras, su pensamiento, esto es lo que yo quiero que tú sientas y que debemos tener también ese tipo o manera de pensar que tuvo Job. Dice, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Nosotros los cristianos necesitamos arrepentirnos? Para salvación no. Si has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, eres salvo. Gloria a Dios. Estaremos en la presencia de Dios. Pero necesitamos arrepentirnos por nuestra vida pecaminosa, porque aunque somos salvos, tenemos un lado pecador, que en cualquier momento que va a buscar, va a aprovechar, estamos distraídos, estamos prestos o estamos ahora sí con la guardia baja, podemos ofender, pecar y desagradar a Dios. Por eso debemos arrepentirnos. Por eso Pablo estaba preocupado que la iglesia de Corinto pudiera darse cuenta. Por eso mandó la carta con disciplina. Y él vio que a pesar de que les entristeció y él lo lamentó, pero dijo, hey, hay gozo. Porque versículo 11 dice la reacción que tuvo la iglesia. Porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Es decir, qué respuesta, qué reacción, qué actitud. Dice, qué defensa, ardiente afecto, qué indignación, qué temor, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, cambiaron lo malo, apartaron sus vidas de lo malo para poner ahora todo lo que agrada a Dios. Por eso te digo, y lo último que menciono, Pablo buscaba que la iglesia de Corinto tuviera una reconciliación con Dios. Pablo buscaba que la iglesia se mantuviera en reconciliación con Dios. Esto quiere decir que el hecho de que vengas aquí a la iglesia, el hecho de que tú leas la Biblia en tu casa o ores, esto no significa ni garantiza que tú seas una persona que no peque. Estamos prestos a pecar. Nadie aquí es perfecto. Por eso debemos siempre tener una reconciliación con Dios. Y esa es la petición, la tercera petición de Pablo. Ruego por una reconciliación. Una reconciliación que debemos siempre tener, mantener y luchar cada día. Oramos. Bendito Padre, te agradezco por nuevamente darnos la oportunidad de estar acá. Ayúdanos para regresar a nuestro hogar. Ayúdanos, Padre, para poder no solo seguir, y ante todo, que los hermanos, las hermanas que estuvieron presentes y en la transmisión puedan siempre reconciliarse contigo. Todo esto en tu nombre. Amén. Hermanos, ahorita que se pone de pie, vamos a empezar cada vez más. Sin cadenas,
Bendito Dios, gracias te damos, Padre, que hemos estado en este lugar, Señor, escuchando de tu palabra, Señor, escuchando también el mensaje, Señor, que tu siervo también nos ha dado para nos impartir en esta mañana. Gracias por cada hermano que también pudo llegar en esta mañana, Señor. Pido que, Padre, que nos puedas guardar y cuidar a nuestros hogares, Señor. Protégenos de todo accidente, de todo mal, Padre, que va a suceder. Pedimos, Padre, nuevamente, Señor, también por las ofrendas, el tiempo, Señor, que tú las bendigas, las multipliques. Gracias, Padre, por todas las bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos.